hombres somos incapaces de hacer cualquier cosa, de cambiar vidas, de sanar personas, Señor, de traer milagros. Como hombres somos completamente incapaces. Pero Jesús, tú eres todopoderoso y tú puedes hacer todas las cosas. Y a ti, Señor, te es suficiente y vasto el poder tocar un corazón, el poder arreglar una columna, el poder revertir un diagnóstico. Tu nombre y tu gloria, Señor, es autoridad y es sobre todo nombre. Jesús, muévete entre nosotros. Te lo pedimos como lo has venido haciendo, y aún cosas mayores, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, no importa quién pueda hablar la palabra, tu Espíritu Santo cuando viene, todo cambia. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un buen aplauso al Señor Jesús. Salmo 107, versículo número 20. Salmo 107, versículo número 20. Y vamos a leerlo. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Recuerdan el testimonio de el pastor Rogelio y su esposa que pasamos aquí un domingo? ¿Recuerdan cómo nuestro pastor a larga distancia oró por los pastores? Y la hermana, la pastora, estaba muy enferma y muy mal hospitalizada, y declaró este versículo sobre su vida por teléfono, él estando en otra nación, y el resultado fue que la palabra enviada desde ese lugar, ¿verdad?, viajó desde ese lugar, rompió fronteras, cambió destinos, llegó hasta donde estaba la enfermedad, la desarraigó y quedó completamente sana. ¿Lo recuerdan? Pues yo creí esa palabra y también empecé a practicarla. Este domingo vino y se me acercó una familia después de que todos los pastores estábamos orando aquí por la gente, después de que ministró nuestro hermano Arturo, y se me acerca una familia y me empieza a saludar. Y me dice la mujer, venía la mujer, el esposo, y venían dos de sus hijos. Y me comenta, no sé si ella está aquí, y si está aquí levante su mano. No está aquí. Y me dice: tengo pocas semanas viniendo a la iglesia. Dice: y recuerda que le platiqué que mi esposo estaba muy mal, hospitalizado, en donde los médicos ya lo habían desahuciado. Le digo: sí. Recuerda que usted le envió un audio a través de WhatsApp, y a pesar de no conocerle, usted oró por él. Le digo: sí. Pues mire, ¿qué cree? Que esta persona es mi esposo y está aquí completamente sano, en donde los médicos ahora están asombrados, y ahora viene a darle gracias a Dios y entregarle su vida a Jesús, porque su vida ha tornado un giro completamente y ha quedado completamente sano. Entonces, ¿cómo orábamos, hermano? El poder de Dios se está manifestando entre nosotros. Creamos lo que dice la palabra. El Salmo 107 habla de 4 tipos de personas, y de los cuales no quiero enfatizar, solo quiero mencionar. Pero el versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Este salmo habla de las personas errantes, personas que viven en soledad, personas que viven en una inestabilidad, personas que no les gusta enfrentar las cosas, personas que prefieren salir huyendo de la situación, personas también, ¿verdad?, que les gusta vivir en un aislamiento. Número 2, versículo 10: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados ¿en qué? En aflicción
y en hierros. También este salmo habla de personas que han vivido en prisiones, encarceladas, ¿sí? En aflicción y en hierros. En aflicción habla de las cuestiones que turban tu alma, en las emociones como la tristeza y la depresión. Y los hierros hablan de esclavitud, habla de un trato severo, tal vez de una situación difícil en casa, de una situación violenta, de una opresión familiar, de una persecución en medio de las personas de estos tiempos, de extorsión, de amenazas, en fin, habla de una opresión en nuestras emociones. Pero también en el versículo 16 dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Verso 18: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Habla de un tercer tipo de personas que le llama específicamente insensatos, pero que su alma dice que abomina todo alimento, es decir, que empiezan a perder todo deseo de poder disfrutar lo que hay a su alrededor, empiezan a tener una insatisfacción al punto que llegan a poder pensar en el suicidio. Como dice ahí, llegaron hasta las puertas de la muerte. Pensamientos suicidios y el deseo de levantarse, de luchar, de ganar, de intentarlo, se está yendo por entre los dedos y ahora quieres terminar con todo. Y por último, versículo 25: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Personas que viven por años en tempestades, con una fuerte crisis, con una fuerte enfermedad, con un matrimonio que por años está viniendo cada vez más en picada, con una situación en su familia donde los hijos se están desbaratando, están perdidos en vicios, están lejanos de los padres, en fin. Personas que viven en soledad, errantes, personas que viven prisioneros y con un trato severo en sus emociones, personas que están pensando incluso en terminar con todo y con ideas suicidas, personas con tempestades y con problemas muy grandes y fuertes. Y por eso se escribió el versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, que pone el contexto que sin importar cualquier situación, cualquier estado, cualquier persona, cualquier enemigo, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cuando nosotros somos capaces de buscar el poder de Jesús a través de su palabra, cuando Jesús habla y Dios habla, Él crea, Él sana, Él levanta y también libra de la ruina. Libra de la ruina. Eso es lo que el Señor está haciendo. Su palabra tiene tanto poder y tanta autoridad que no solo sana, sino también que libra de la ruina. Entonces, estas 4 personas hablan de un estado de ruina en lo que muchos de nosotros nos podemos encontrar, ¿verdad? En cuestión física, emocional o espiritual. También está hablando de que cuando el Señor llega a la vida o a una persona, todo cambia. Como le decía en el testimonio, los diagnósticos son revertidos, las cosas son diferentes. Entonces llega un momento en la vida del hombre que conforme van pasando las cosas y los años y el tiempo, y ves que las cosas no cambian, inconscientemente llega un estado de resignación, un estado de poder abrazar la condición en la que nos encontramos, un estado en el que vemos que nuestro matrimonio no va a cambiar, hombres que dicen yo no voy a cambiar, mujeres que dicen pues así te aguantas mijito, enfermedades que has cargado por años, los médicos, ¿verdad?, han diagnosticado cosas sobre tu vida, la ciencia dice que son cosas
cosas incurables, que si tu padre tuvo diabetes, por tanto ahora pues ni modo, te amolaste y ahora tienes diabetes, al punto que agarramos y decimos, pues ahora me tocó vivir con esta enfermedad, ¿verdad? Y me tocó pagarla y me tocó mal y de malas, y llega un estado de resignación. Pero Dios tiene la última palabra, porque cuando envía su palabra, Él sana. Entonces, ¿cuánto necesitamos hoy, iglesia, decirle: Señor, tu palabra vivifícala en medio de estos tiempos? Muévete otra vez, Espíritu Santo, y tu palabra cambie, transforme, levante y sane otra vez, ¿verdad? Jesús no solo sana, sino también libra de la ruina. Jesús no solo está interesado en poner su mano en tu cuerpo, sino también está interesado en transformar las emociones y la opresión que hay dentro de tu vida, y además restaurarte en ese estado donde todo estaba en declive. Él te libra de la ruina que estaba yendo tu matrimonio. Él te libra de la ruina donde tus hijos estaban yendo en picada. Jesús, en pocas palabras, hace un trabajo completo. Él lo hace, y por eso venimos a este lugar. Venimos a poder experimentar al Dios todopoderoso, como dice su palabra, que es el hombre para que lo mires, ¿verdad? Él se ha dignado en mirar este lugar, no porque somos buenos, ¿verdad?, sino porque creemos lo que dice su palabra. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos al libro de Lucas, capítulo número 13. Lucas capítulo número 13. Y precisamente vamos a ver el caso de una mujer que vivía en la ruina. Y vamos a leer el versículo número 10 al versículo 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿En dónde enseñaba? En una sinagoga en el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y eso de ninguna manera habla de que esa enfermedad era irreversible. Habla de que esa enfermedad no tenía cura, ¿verdad? Y suponemos que a lo mejor iba empeorándose, iba deteriorando cada vez más su cuerpo, ¿verdad? Y dice que estaba encorvada, quizá, ¿verdad? Era una mujer que estaba enferma, y la enfermedad que ella tenía era, le llaman cifosis, o lo que hemos estado escuchando, escoliosis, un deterioro muy fuerte en su espalda. Y seguimos leyendo, verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, ¿verdad? ¿Por qué no también le decimos: Señor, haz cosas gloriosas esta noche? Así como lo hiciste con esa mujer, Jesús, haz cosas gloriosas esta noche. ¿Cuántos lo decimos? Dilo una última vez: Jesús, haz cosas gloriosas. Haz cosas gloriosas esta noche. No era cosa fácil lo que a primera instancia esta mujer tenía. El trasfondo era tener 18 años donde, permítanme esta expresión, ¿verdad?, estaba jorobada.
tenía una joroba, ¿sí? Y cuando nosotros podemos pensar en esta situación, ¿verdad?, de estar encorvada, o sea, literalmente habla de que tenía una posición así, ¿verdad? Porque si no, nada más diría de otra forma, pero ocupa la palabra encorvada, significa que realmente estaba muy deteriorada. Y quiero que veamos unas imágenes de algo que yo me imagino que podía tener esta mujer. Y si me ayudan, por favor, mire, algo así tenía esta mujer. Y como decíamos, a esta enfermedad le llaman cifosis, ¿verdad? A esta enfermedad es un deterioro de los huesos, en donde la columna normalmente debe de estar, la forma normal es un poco nada más encorvada, pero este es un completo deterioro, ¿verdad? En la espalda, en los huesos. Vemos ahí como los huesos están salidos, están chuecos, ¿verdad? Es una completa deformación. Siguiente, por favor. Vemos ahí que tal vez en la imagen corporal no se aprecia mucho, pero ahí vemos en la radiografía, en los rayos X, cómo esa columna pues parece una víbora, parece una S, en donde está completamente chueco, ¿verdad? Y incluso este tipo de personas que están en tratamiento tienen que usar unos corsé, una especie de fajas, ¿verdad? Tienen que usar estas personas. Déjame algunas imágenes, por favor. Y esta enfermedad, como estamos viendo, es muy dolorosa. Esta enfermedad es terrible, completa y degenerativa, en donde cada vez es peor, ¿verdad? El caminar, si es que todavía se puede caminar, es muy doloroso y tienen que usar una especie de estas fajas. Son corsés, son rígidas. Hace rato, ¿verdad?, el chico que la usó me la trajo y me la intenté poner, y créeme que esto es terrible, ¿verdad? Tratar de andar y de caminar y de usar esto es completamente terrible, porque esto es rígido, esto no se dobla, ¿verdad? Esto es un plástico muy rígido, y este tan solo es un tipo de corset que personas que tienen que operar, tienen que acomodar vértebras, huesos, nervios, tendones. Muchas veces son varias operaciones las que tienen que hacer y ir usando estas fajas o corsé constantemente. Entonces me está capturando la situación de la que esta mujer había salido. ¿Era fácil o difícil? Era terrible lo que esta mujer estaba viviendo. Su ruina es que 18 años, ¿verdad? En 18 años, ¿qué haces de tu vida? Yo creo que por lo menos 18 años, no describe qué edad tenía esta mujer, pero si esta enfermedad fue desde que nació, pues le robó su niñez, le robó su adolescencia y le robó por lo menos su juventud. ¿Puede imaginarse el estado en el que se encontraba socialmente? Mire, vamos a ver, póngale ahí un separador en Lucas capítulo 13 y vamos a ver lo que enseña el libro de Salmos capítulo número 38. Salmos 38, aunque es una oración de David que muestra arrepentimiento, pero asimismo el dolor por el pecado que había en David causó un dolor físico, al punto que David hablaba y se expresaba del dolor que había no solo en su alma, sino también en su cuerpo, como el tipo de esta mujer, como una mujer jorobada. Y mira lo que dice específicamente 38, versículo número 5. Vamos a leer algunos versos. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Verso 6. Fíjate, ¿estoy qué? Encorvado. Y mire todo lo que acompaña a una persona que está encorvada, ¿verdad? Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Tiene una gran tristeza. Porque mis lomos están llenos ¿de qué?
de ardor, habla de los síntomas, ¿verdad? Le ardía la espalda por estar encorvado. Y nada hay sano en mi carne. Significa que no solo lo de adentro se está deteriorando, sino también lo de afuera comienza a deteriorarse. Y nada hay sano en mi carne. Verso 8: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El versículo 8 habla de que también padecía no tener fuerza, ¿verdad? De que también se estaba yendo la alegría, se estaba gimiendo en la conmoción de su corazón. Molido en gran manera significa que tan solo hacer un pequeño esfuerzo, intentar levantarse, intentar caminar, literalmente, ¿verdad? Cuando llegaba a tratar de descansar era una fatiga. Sí, era una fatiga terrible lo que vivía esta mujer encorvada. Verso 9: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto, ¿verdad? Ahora, si le queda un poco de sueños y de anhelos, pues es en oculto, es en secreto. La vida se le está yendo, los años se le están yendo. Habla de que tal vez, ¿verdad?, ya no va a la escuela por ese problema, seguramente. Habla de que no puede tener un trabajo por esa enfermedad. ¿Se está dando cuenta cómo realmente tenía una vida completamente trágica? Verso 10: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta. Ya verso 11: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Vuelvo a repetir, es una comparación, y asimismo David se comparaba con tanto dolor como el de un jorobado, y dice ahí que también sus amigos y sus familiares se apartaban. Sí. Llega un momento de soledad, de tristeza, que tus amigos y aún tus familiares a esa mujer tal vez la abandonaron, tal vez la tenían ahí reprimida, tal vez la tenían ahí en un rincón de la casa, qué sé yo, y ahí estaba metida con este profundo dolor, ¿verdad? Y vamos a regresar al capítulo 13 de Lucas. ¿Se está dando cuenta de todo lo que estaba alrededor de esta mujer? 18 años de vergüenza, 18 años de humillación, 18 años de dolor, 18 años de agonía, 18 años donde los sueños los está perdiendo, los anhelos los están extinguiendo, 18 años donde nada cambia, sino al contrario, todo va peor, el dolor es peor, el agotamiento cada vez es más terrible, las últimas fuerzas que tal vez parecieran que ya no alcanzan ni para poder caminar, las usa para una sola cosa. Esta mujer, después de todo lo que vivía y lo último que le quedaba, el último aliento que le quedaba, ¿verdad?, en un día, en 2 días, no lo sé, lo usaba para una sola cosa. Y mire, note esto conmigo. Capítulo 13, versículo número 10. Enseñaba Jesús, ¿en dónde? En una sinagoga en el día de reposo. Y había allí, ¿en dónde? ¿En dónde? En la sinagoga. Y había allí en la sinagoga una mujer que desde hacía 18 años, una mujer jorobada. Es decir, que esta mujer tenía 2 alternativas. Que esta mujer tenía 2 posibilidades. Número 1, resignarse y decir: no tiene caso, ¿para qué lo intento? Ya no me voy a esforzar, ya no le voy a echar ganas. Los médicos me dicen que estoy peor, ¿verdad? Los médicos me dicen esto, la situación en mi casa, ya las cosas ya no salen bien. Y esa era la primer posibilidad. La primer posibilidad que tenía esta mujer era renunciar, porque todo estaba casi perdido.
Pero tenía una segunda posibilidad, que creo que es la que escogió. Ella escogió que a pesar del agotamiento, que a pesar del gran dolor que había en sus huesos, en su piel, los dolores que había, yo creo que hasta de cabeza, de oídos, de ojos, de todo lo que ella experimentaba, ella salía de su casita para venir a la casa de Dios. Y en la casa de Dios, ¿verdad?, ella trataba de bendecir y adorar al Señor. ¿Me está siguiendo? Esto no es una cuestión así sencillita. Si aún vamos a pensar que vivía a 2 calles, esas 2 calles para ella eran 50 kilómetros, porque tal vez esas 2 calles no las atravesaba en 1 minuto, tal vez las atravesaba en 15, en 20 minutos, y en cada paso que ella daba era un terrible dolor, pero iba con esta idea y este pensamiento: tal vez hoy es el día que puede cambiar mi vida. Tal vez hoy es el día que Dios puede mirarme. Tal vez hoy es el día que el Señor puede tocarme. Y tal vez los últimos días ella empezó a escuchar los rumores que había en Jesús, que Jesús era poderoso para sanar a los enfermos, para librar a los endemoniados, para restaurar familias. Jesús era todopoderoso, ¿verdad? Y tal vez esa mujer los últimos días ella decía: puede ser que hoy pueda venir Jesús a mi vida. 18 años, no sé si esos 18 años, no sé si ella se convirtió, ¿verdad?, en el año 1, en el año 18, no lo sé. Pero lo que sí dice es que esa mujer estaba en la sinagoga esperando algo de Dios. Hermanos, esta es la expectativa que nosotros necesitamos recuperar, porque esta mujer, aunque su cuerpo estaba encorvado, su alma estaba erecta, su alma estaba firme, su alma estaba fuerte, esperando que Dios pudiera tocar su vida, tocar su cuerpo, tocar todo su ser. Algo había dentro de sí que, aunque las fuerzas ya no la alcanzaban, su interior le decía: hoy puede cambiar mi vida. Y es lo mismo que podemos decir hoy, que tal vez tenemos una vida jorobada, una situación jorobada a nuestro alrededor, pero si volvemos a recobrar la expectativa, hoy es el día que el Señor puede extender su mano y cambiar por completo todo nuestro ser. Por completo. Tal vez muchos de aquí estamos al revés que esa mujer. Tal vez nuestro cuerpo está erecto, pero nuestro interior está jorobado. Porque dice, la última característica que describe su deterioro, dice es que en ninguna manera se podía enderezar. Significa, ¿verdad? E incluso al final Jesús enfatizó que el problema no era físico, sino que el problema era espiritual, ¿verdad? Porque Satanás la había oprimido, un espíritu la había oprimido. Entonces, cuando Jesús vio que la raíz era espiritual, entonces físicamente recibió un milagro. Escucha esto. Tal vez nuestra alma puede estar enferma, nuestro interior, ¿verdad? Nuestra mentalidad está jorobada. Jorobada cuando nos resignamos. Jorobada cuando vemos que las cosas no van a cambiar y ya no hacemos nada por cambiar. Jorobada cuando vemos que las cosas así van a ser todo el tiempo. Jorobada cuando pensamos que nacimos pobres y vamos a morir pobres, así como nuestros padres y nuestros abuelos. Jorobada porque vemos que todos a nuestro alrededor están enfermos y yo también así me tocó vivir. Jorobados si tenemos esa mentalidad. Estamos erectos en nuestro cuerpo, pero nuestro interior está jorobado. Pero esta mujer no era así. Esta mujer, ¿verdad? Estaba jorobado su cuerpo, pero lo último que tenía lo invertía para tener un chance, para tener una posibilidad, ¿verdad? Yo no sé si en esa sinagoga ocurrían cosas. Puede ser que no, porque vemos que el contexto es que había una tremenda religiosidad, ¿sí? La religión imposibilita, la religión detiene, la religión frena.
las cuestiones, los razonamientos frenan. El tratar de entender la fe frena, porque la fe no se entiende, la fe se cree en el corazón, la fe no se razona en la mente, la fe se cree en el corazón. Y por eso la Biblia habla sobre lo que es la fe. Es pues la fe, que dice, la certeza de lo que se espera. Primero, la fe es estar seguros de que cada vez que yo vengo a este lugar, Dios es el primero en llegar. La fe es estar seguros que cada vez que abro mi boca y he guardado mi corazón, y aun si fallo, me arrepiento y hago cambios en mi vida, en todo lo que hay a mi alrededor, la fe es estar seguros que cada vez que hablo con Dios, por supuesto que Él sí me escucha. Eso es la fe, es tener la seguridad y la realidad de que Dios está escuchando lo que yo hablo. También la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera y la convicción. Y convicción es lo que yo noto en esta mujer. Convicción de permanecer ahí en medio del dolor, de permanecer en medio de la tragedia. Hoy en día sucede mucho menos que esto y agarramos nuestras canicas y nos vamos de la iglesia. ¿Sí o no? Por menos que esto titubeamos, por menos de esto nos ofertan algo en el mundo y cedemos a la tentación y abrimos la puerta al pecado y acabamos enojados con Dios y con la iglesia y con los pastores, porque antes no estaba tan peor como ahora. Pero esta mujer no era así. Esta mujer tenía una convicción. Si había un músculo todavía sano en su espalda, ese músculo era el de su corazón, que le decía: tal vez físicamente hay cosas que están siendo terribles, pero dentro de mí me dice, ¿verdad?, que Dios tiene un destino diferente. Y por eso es que se la pasaba metida en la sinagoga, metida en la casa de Dios. Y ya no le importaba quién era el que presidía, aunque religioso en aquel entonces. Pero ella sabía que no era una persona, era Dios quien podía hacer la diferencia. Es la convicción de lo que no se ve. Esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer no se resignó a vivir con su pasado y su presente. Esta mujer iba constantemente a la sinagoga a esperar un milagro de Dios en su vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que se ve. No, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, ¿verdad?, que la fe es estar seguro que Dios existe aunque yo no lo pueda ver. La fe es estar seguro de que Él me puede sanar mi joroba aunque esta siga creciendo. La fe es estar seguro que aunque mi matrimonio se mira que está terrible, pero es estar completamente convencido de que sí va a cambiar y puede ser diferente. Convicción, certeza y por supuesto que existe. Bill Johnson dice esta frase: es anormal. ¿Es qué? Anormal que un cristiano no anhele lo imposible. Lo voy a volver a repetir. Es anormal que un cristiano no anhele lo imposible. Significa, hermano, escucha, mientras haya vida, algo puede suceder. Y aún la Biblia enseña que aún cuando hay muerte, aún así algo puede suceder. No nos conformemos a vivir en el estado en el que nos encontramos. Cada vez que vengamos a la iglesia, cada vez que hablemos la palabra, atrévete a hablar la palabra,
atrévete a orar por los enfermos, atrévete a quitar los estorbos, atrévete a meterte al reino, atrévete a meter al cuerpo, atrévete a experimentar lo sobrenatural de Dios. Deja de coquetear con el pecado, ¿verdad? Deja de coquetear con el mal carácter, con todas estas cosas. Te estás perdiendo de ser un utensilio en las manos de Dios. No importa la edad que tengas, no importa la situación que vivas, no importa la economía que tengas, la posición, ¿verdad? O el reconocimiento, no importa lo que seas, con quien vivas, no importa que seas una mujer sola, no importa. Si en tu vida hay un arrepentimiento, si en tu vida hay un deseo de cambio y de transformación continua, si en tu vida ahora hay un anhelo de más de la presencia de Dios, de la preparación, de meterte al cuerpo, de meterte a su reino, entonces prepárate, porque esto mismo que describe en la Biblia nos dice que nosotros podemos hacer, y aún cosas mayores que estas. Entonces, cuando tú escuches a tu alrededor, o a tu pareja, a tu cónyuge, más bien dicho, a tu cónyuge o algún miembro de tu familia, ¿verdad? Es que las cosas ya son así, es que yo no voy a cambiar. No, no, no. O sea, ahí sí, cállalo en el nombre de Jesús y ponle una trompada. No es cierto, no lo hagas. Ya mire, ya vi cómo le estaban haciendo así, ¿verdad? Ni siquiera en la casa se le ibas a dar, desde aquí se le ibas a poner. No. Es anormal que un cristiano no anhele lo imposible. Y esta mujer así estaba todo el tiempo, anhelando que algo sucediera en su vida. ¿Sí? Versículo 16. Y me ayudan por favor, muchachos. Versículo 16. Después de que Jesús la sana. Espérame, antes de brincarme al 16, quiero regresarme al versículo 12. Cuando Jesús, ¿qué dice? Así como decíamos de las ofrendas, ¿verdad? Jesús mira lo que damos, también Jesús mira la actitud con la que venimos a la casa de Dios, ¿cierto? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mira, mucha gente necesitada clama al Señor, y por supuesto que es bueno clamar y gemir y gritarle al Señor, aunque muchos digan, pues Dios no está sordo para gritarle, pero cuando uno está desesperado le grita, ¿verdad? Pero esta mujer no le gritó. Esta mujer fue al revés. Dice: cuando Jesús vio a esta mujer. Ahora, ¿qué vio Jesús? ¿Lo jorobada que estaba? ¿Qué vio Jesús? No, Jesús regresó el cassette, la cinta, el CD, el DVD, para ver cómo se preparaba cuando era día de honrar al Señor. Jesús miró tal vez la manera en cómo le costaba trabajo cambiarse. Jesús miraba tal vez el trayecto que salía de su casa y caminar esa larga vereda de miles de kilómetros que para ella representaba llegar a la casa de Dios. Jesús miraba que tal vez iba sudando y tal vez sus piernas moviéndose por todo el dolor que tenía. Jesús tal vez miraba cómo supuraba su carne, cómo sudaba, tal vez sangraba, no lo sé. Jesús miraba todo ese trayecto, y cuando comenzaba la reunión, Jesús miraba que ella no podía hacer uno de sus últimos anhelos que tenía. ¿Sabes cuál era? ¿Sabes cuál era su último anhelo, que yo me imagino que nunca perdió? La idea de poder voltear otra vez y mirar el cielo, porque ya no podía ver el cielo. Estaba encorvada, solo miraba el piso, derrotada. Solo miraba hacia abajo, cargando con su dolor. Y hace muchos años dejó de mirar al cielo, saber cómo eran las estrellas, las nubes,
el sol, los rayos del sol, poder mirar hacia arriba, poder tratar de orar hacia arriba y tal vez levantar sus manos y decirle: Jesús, pues aún en medio de todo esto que hay en mi vida, aquí estoy. Wow. Eso es lo que Jesús miró. Eso es lo que Él vio. Por eso es que el versículo siguiente, ¿verdad?, cuando dice que eres libre de su enfermedad, versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice? Por eso es que fue su reacción, su primera reacción natural. ¿Cuál fue? Levantar sus manos, mirar hacia el cielo, mirar y contemplar la belleza de la creación del Rey, y de la misma mano que formó el firmamento, las constelaciones, las galaxias, el universo, el cielo, es la misma mano que ahora descendió y tocó su espalda, y ahora los sueños le regresaron los anhelos, recobró sus sueños, recobró la esperanza, y por eso es que empezó a glorificar a Dios. No sea que aquí haya muchos encorvados en su interior, que no recordamos lo que Él ya sanó y perdonó en nuestras vidas. Por eso es que nosotros damos, porque estamos agradecidos. Por eso es que venimos a la iglesia. Y sí o no, mira, seamos bien francos, sí o no han sido bien agotadoras las últimas reuniones, sí o no. Hace 8 días estábamos reunidos con un grupo de jóvenes teniendo una clase, ¿verdad? Y la maestra nos decía: ¿cómo están? Los veo todos tronados. Y una chica dijo: sí, la verdad es que estamos bien cansados, pero dentro de nosotros estamos fervorosos. ¿Sí o no así ha sido? Tal vez nuestro cuerpo se cansa, se agota, pero algo está ocurriendo en la atmósfera alrededor de este lugar. Algo está sucediendo, ¿verdad? No solo digo alrededor, algo está sucediendo en tu vida. Y eso es lo que Jesús mira. Jesús mira que tú no vienes por rutina. Jesús mira que tú no vienes por tradición. Jesús mira que tú no vienes por obligación. Jesús mira que tú no vienes porque alguien te dice que tienes que estar aquí, porque eres líder y te has metido en una caja, ¿verdad?, en donde ahora lo haces por hacerlo. No, Jesús mira que tal vez, ¿verdad?, vienes desvelado, vienes de trabajar, vienes con poco dinero en tu bolsa, y Jesús mira que aún eso lo echas. Y Jesús mira que vienes agotado, pero aún estás aquí. Jesús mira que aunque puedes estar durmiendo, pero te levantas y te vas hacia allá atrás. Jesús mira la actitud con la cual tú vienes a este lugar. Y una cosa es decir: Jesús, sáname, pero otra cosa es decir: tráiganmelo, porque yo veo que aunque todo no está bien o como él quisiera, como ella quisiera, y aunque todo se está viniendo abajo, pero no cambia su actitud. Tal vez esa mujer, cuando acababa una reunión y escuchaba al predicador o al fariseo o a quien como se llamaba o quien estaba en ese lugar, decía: wow, qué palabra, qué mensaje, ¿verdad? Y si algún día yo pudiera también hablar, y si algún día yo también pudiera hablar como ese hombre, qué increíble. Ella no estaba viendo la religiosidad de ese hombre, ella estaba viendo la esencia de la palabra, del poder, de la naturaleza de Dios. Y tal vez, ¿verdad?, había un momento en que ella suspiraba y decía: oh, Señor, es increíble. Y estaba ahí en su rinconcito, estaba en esa sillita que tal vez, ¿verdad?, le acomodaban en la sinagoga, pero está diciendo: wow, si algún día, Jesús, lo hicieras conmigo. Y el día llegó, y el día se cumplió cuando Jesús la llama. Paréntesis, eso de que aquí Dios tócame en mi lugar no se vale, porque estamos hablando de la actitud que había en esta mujer. ¿Me estás escuchando? Era un hambre interna, era una desesperación secreta, oculta, que se veía tan solo con abrir sus ojos cada día.
la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y note bien, no dice ahí, porque el libro de Lucas lo describe. Lucas se dice que era un médico de profesión. El libro de Lucas es muy meticuloso y por eso es que hasta habla de cuestiones físicas, porque Lucas lo habla desde ese sentido. Y dice, cuando la llamó, dice: eres libre de tu enfermedad. No le dijo: eres sana de tu enfermedad. Significa, ¿verdad?, que primero tenía que ser libre en su mentalidad. Significa que primero tenía que ser libre en su interior. Significa que tenía que formatear todas aquellas ideas de resignación para que entonces pudiera ser sanada. Y ahora sí termina el versículo 16 diciendo: y a esta hija de Abraham, que Satanás, ¿qué dice? ¿Quién fue la que le hizo el daño? El diablo es el autor de toda enfermedad, no es Dios. Aún en el libro de Job, el diablo tuvo que venir a pedir permiso aquí, pero quien enfermó a Job no fue Dios, fue el diablo. Y por eso el libro de Hechos también describe de poder romper, arrancar, destruir las obras del diablo y sanar a todos los enfermos y los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Quién es el autor de toda enfermedad? Entonces, ¿tú por qué te resignas? ¿Quién es el autor de la división? El diablo. Entonces, ¿tú por qué permites que tu matrimonio se destruya? ¿Quién es el autor de separar a tus hijos? El diablo. Entonces, ¿por qué nos damos por vencido tan fácil? El diablo fue el que había enfermado, y dice que había atado 18 años, no se le había desatado de esta ligadura en el día de reposo. Y la palabra ligadura se refiere en el griego original grillo, como de un preso. O sea que la tenía esclavizada. Y esa joroba, haz de cuenta que lo que en la televisión vemos de tiempos antiguos, de ponerle ahí, ¿verdad?, una cadena con una piedra metálica, con una bola metálica. Pues el diablo la tomó, no la arrastraba en el pie, pero la tenía en la espalda metida. Y el diablo era el autor de la enfermedad. El diablo era el causante de todo lo que estaba sucediendo trágico alrededor de su vida. Él fue el que lo hizo. Es decir, que esta mujer no solo era una mujer que tenía una devoción porque estaba en la sinagoga, sino era una mujer que tenía una devoción desesperada. Desesperada. Que tal vez las fuerzas no le alcanzaban para gritar, pero si las tenía, te aseguro que gritaría. Pero ya hablamos de todo el contexto y de todo lo que tal vez pudo haber atravesado. Y agradecemos por la ciencia. Y cuando uno se enferma, ¿verdad?, uno acude, ¿verdad?, cuando Dios le da la indicación al médico y está bien. Pero ellos no tienen la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. Y valoramos el trabajo de los abogados que pueden apoyar en la familia, en lo legal, ¿verdad? Pero la gente nos puede decir que estamos perdiendo todo y que vamos a perder la casa, y agradecemos su trabajo. Pero ellos no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y si la palabra dice, ¿verdad?, que todo me será devuelto, entonces es amén, y así será. Agradecemos el trabajo de mucha gente que puede hacer alrededor para poder bendecir y beneficiar nuestras vidas. Pero Dios es quien dice la última palabra y quien toma control de nuestras vidas. Quiero pedirte que ahí en tu lugar cierra tus ojos y quiero que pienses en esa imposibilidad. Y piensa en esa imposibilidad.
Piensa en esa situación terrible, trágica. Piensa en lo imposible. Piensa en tu matrimonio que no tiene pies ni cabeza. Piensa en esa enfermedad que por años has cargado, que te ha enfermado, que te ha robado tu dinero, que son gastos, estudios, ¿verdad? Medicinas. Piensa en esa situación de tus hijos que se está perdiendo. Piensa en lo terrible, en lo peor. Porque está aquí no una persona, no un muchacho. Está aquí Jesús, el Dios de los imposibles. Y Él va a tocar nuestras vidas. Y Él va a empezar a pasearse, porque Él fue el primero en llegar a este lugar, a moverse, a pasearse aquí en medio de nosotros. Jesús, que tu presencia descienda cada vez más fuerte. Ha sido increíble todo lo que hemos visto estos días anteriores, lo que vimos el domingo. Ha sido increíble lo que vimos el pasado miércoles, martes, lo que hemos visto en las misiones. Ha sido increíble, Señor. Pero hoy, Señor, venimos diciéndote: anhelo más de tu presencia. Y si tú eres una persona que tiene una gran necesidad, yo quiero pedirte que te pongas de pie, levantes tus manos y vamos a empezar a expresar también una gran desesperación esta noche. Para una gran necesidad, una gran desesperación. Ponte de pie si tú eres esa persona que tiene esa gran necesidad. Comienza a levantar tus manos y dile: Jesús, tócame. Toca mi vida. Toca mi vida esta noche. Toca mi vida. Vamos, empieza a levantar tus manos y empieza a levantar tu clamor. Empieza a levantar tu voz esta noche. No es una persona quien hace la diferencia, es Jesús. Mira, Jesús.